Bueno, yo al equipo, sobre todo en el aspecto actitud, lo vi muy bien porque somos capaces de trabajar durante los 90 minutos, bueno, unos con un poquitín más de limitaciones, porque a lo mejor tenéis menos minutos, pero el equipo a nivel de competitividad no se le puede achacar nada, incluso con el 1-0, con el 2-0 todavía fuimos por el partido y bueno, el partido yo creo que fue equilibrado en el sentido de que en la primera parte, antes del gol que nos meten ellos, fallamos una puerta vacía sin portero por un mal bote del campo y bueno, y te meten después un gol psicológico ahí en el minuto 44 por un tema además que bueno, hay que mejorar y trabajar, pero tampoco de un pelotazo. Y después en la segunda parte, pues bueno, ellos replegaron mucho el equipo porque no se encontraban cómodos e intentaron esperarnos a la contra para ver si en un fallo nos podía meter gol y bueno, nos pillaron en un contraataque y ahí finiquitaron un poco el partido, pero bueno, aún así todavía nos anularon un gol a falta de 15 minutos que hubiese metido al equipo en el partido. Sí, porque además, o sea, de hecho ellos no se encontraron a gustos en ningún momento, no sé si era porque esperaban un partido fácil o porque nos esperaban que fuésemos a actuar así. De hecho hay una cosa que hasta el 0-0 había como 7 o 8 balones en la banda y a partir del 1-0 había un balón, entonces los cambios pérdida de tiempo, ya perdían tiempo ya en el minuto 47 de la segunda parte, o sea, en el minuto 2 de la segunda parte ya estaban perdiendo tiempo, no estaban cómodos, entonces yo creo que el equipo, eso es mérito del equipo, que no los dejó jugar cómodos en ningún momento y además tampoco fuimos un equipo agazapado ahí durante todo el partido a esperar si pillábamos alguna, no, porque llevábamos iniciativa de juego y sobre todo lo que fue la última media hora ellos casi no salían de su campo. Bueno, por lo que los vi el viernes en casa, son un equipo sobre todo con un ritmo altísimo de juego, de preparación física, son capaces de estar corriendo 90 minutos a una intensidad súper alta, muy difícil de pillarlos en los repliegues precisamente porque son capaces de atacarte con 11 y replegar con 11. Técnicamente, obviamente, ellos son un equipo muy bien dotado para el juego. Entonces, bueno, tendremos que intentar jugar nuestras bazas, de intentar que ellos no estén cómodos, igual que pasó el otro día, que no estén cómodos con ese juego de combinación, y sobre todo no cometer nosotros fallos, porque tienen unas transiciones súper rápidas, entonces ahí podemos sufrir. Pero bueno, nosotros vamos a tener nuestras opciones y todo va a depender si sabemos jugarles o no jugarles. No, bueno, vamos a intentar dar líneas generales, porque tampoco dos cosas defensivas y dos ofensivas que son muy claras por parte de ellos, para que más que nada que el jugador esté sobre aviso de cómo defienden y cómo atacan. Pero bueno, ya con una sesión sí voy a tener la suerte que me parece que voy a tener a los jugadores del primer equipo que vayan a bajar mañana y entonces bueno, eso sí que nos va a permitir pues bueno, conjuntar, aunque sea solo una sesión, un poquitín por lo menos saber a dónde tenemos que posicionarnos en defensa y en ataque.